Hola, bienvenidos sean todos a la segunda actividad de Lectiva 2. En esta actividad hablaremos sobre el lenguaje SQL, su definición, las consultas a través de la sentencia SELECT. Para ello extraeremos datos de una base de datos, filtraremos los datos de una consulta, ordenaremos los resultados de una consulta y consultaremos sobre varias tablas. Y así ver el uso de los join en los SELECT. Y por último se dará un paso a través de la página SQL Ball, un website interactivo para el aprendizaje del SQL. Entonces, ¿preparados? ¿Listos? Y arranquemos. ¿Qué es el SQL? El SQL es el acrónimo de Structured Query Language, siendo un lenguaje inventado en los años 70 que se usa para almacenar y procesar información en una base de datos relacional. Las instrucciones SQL se utilizan para almacenar, actualizar, eliminar, buscar y recuperar información de la base de datos. También pueden usar SQL para mantener y optimizar el rendimiento de las bases de datos. El SQL es el lenguaje estándar utilizado en todos los sistemas gestores de bases de datos, tales como MySQL, SQL Server, MariaDB, Oracle, Postgres y cualquier gestor de bases de datos relacional. El SQL está dividido en tres sublenguajes. Primeramente el DDL, el Data Definition Language o lenguaje de definición de datos. Este es un sublenguaje que se utiliza para especificar el esquema de la base de datos, las vistas de los usuarios y las estructuras de almacenamiento. Es el que define el esquema conceptual y el esquema interno. Lo utilizan los diseñadores y los administradores de la base de datos y utilizan las sentencias de este lenguaje: create table, create database, alter table, drop table y otras más. El DML, el Data Manipulation Language o el lenguaje de manipulación de datos, es el utilizado para acceder a los registros de la base de datos y leer y actualizar los datos dentro de una base de datos. Lo utilizan los usuarios para realizar consultas, inserciones, eliminaciones y modificaciones de registro. Aquí se consideran sentencias como insert into, update, select y delete. Como pueden ver en el video, el color de fondo cambia para este sublenguaje, ya que este es el sublenguaje en el cual trabajaremos durante este trimestre, en este tema y en el siguiente. El DCL, el Data Control Language, proporciona los comandos SQL que permiten controlar el acceso a los datos usados por los administradores de las bases de datos para el control de seguridad y privilegio. Las sentencias grant y revoke forman parte de estas. Estas sentencias se utilizan principalmente para autorizaciones y autentificaciones a una base de datos. Bien, antes de comenzar con el uso del select para la manipulación de consulta, es importante aclarar que esta sentencia, al ser de consulta, es estrictamente necesario que existan datos en la base de datos. De resto, no tendríamos información para mostrar. Considerando esto, para efectos de esta actividad, de este tema, consideraremos una base de datos denominada películas, con tres entidades: Directors, Movies y Box Office. Teniendo estas tablas en consideración, veamos el uso de consultas simples dentro de una base de datos con el uso de una sola tabla. La primera consulta es la consulta de todos los registros de una tabla específica. Esta es la consulta más general de todas y lo que hace es extraer todos los registros de una tabla en particular. Ahora bien, entendamos su sintaxis. En primera instancia, el uso de la cláusula select. En segundo lugar, se indican los campos que se quieren extraer para la consulta. En el ejemplo que vemos, queremos mostrar todos los campos de la tabla. Por lo tanto, en vez de definir cada campo de la tabla para seleccionarlo, el comodín asterisco permite definir que va a extraerse todos los campos de la consulta. En tercer lugar, el uso de la cláusula from. Esta cláusula es obligatoria ya que va a definir de qué tabla se van a extraer los datos. Y por último, el nombre específico de la tabla. Esta sentencia muestra todos los registros de la tabla Movie, la que ven en pantalla.
Si se fijan en la tabla de resultados mostrada del lado derecho, es exactamente la misma tabla que se mostró en la lámina anterior. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Se quiere extraer el título de las películas de la tabla Movie y su año de estreno. En esta consulta vemos cómo en la parte de campos solo se especifican los campos requeridos, separados por coma. El resto de la sentencia se mantiene inalterable. Y ahora, en el caso de querer extraer solo el título de la película y su duración, la consulta sería la siguiente. Y por último, si queremos extraer el título, la duración y año de estreno de las películas, esta sería la consulta. Ahora bien, claramente cuando se realizan consultas a una base de datos, hay condiciones que se deben cumplir. No siempre se quiere ver todos los registros de la tabla. En este caso, la sentencia select se procede a agregarle una cláusula where, seguido de una expresión lógica o condición que deben cumplir los registros para mostrarse. Tal como ven en el video, vemos el uso de la cláusula where y la condición que se debe o que se expresa para extraer los resultados de la consulta. En este caso, el primer ejemplo, queremos ver solamente aquellas películas cuya duración sea mayor a 100 minutos. Se hace uso del campo length minutes mayor a 100, donde se especifica que para extraer los datos de la consulta, el valor del length min debe ser mayor a 10. Disculpen, a 100. Y así podemos ir viendo varios ejemplos de consultas con filtro. En primera instancia, si queremos filtrar aquellas películas cuyo ID de director es el 2, o aquellas películas que son del siglo XXI. Recordemos que el siglo XXI comenzó en el año 2001 o 2000, no vamos a entrar en esa disyuntiva. Para ejemplos de este ejercicio vamos a tomar el año 2001. O consultar todas las películas del siglo XXI y el director cuyo ID sea 1. Asimismo, también van a existir momentos donde es necesario ordenar el resultado de la consulta. Para ello agregamos la cláusula order by después del where. Si la consulta no hace uso del where, se coloca después del from, tal como lo están viendo en la pantalla con el primer ejemplo. En este caso, seguido del order by, se coloca el campo o los campos por los cuales se quieran ordenar. Por defecto, el ordenamiento siempre se realiza de menor a mayor. Si se quiere un ordenamiento de mayor a menor, se agrega la cláusula descendente, antes, seguido al campo de ordenamiento, como lo vemos en el segundo ejemplo. Importante, pueden confundir el resultado que ven en pantalla de la segunda consulta de la segunda consulta. ¿Por qué? A simple vista no ven un orden, ¿verdad? Solamente ven la información y al fijarse por el año de publicación no se ve el orden. Verifiquen contra la tabla original para que comprueben de que los resultados están ordenados de manera correcta. Y así podemos definir millones de consultas para extraer información de una tabla. Como vemos en los ejemplos 3 y 4 del ordenamiento, donde extraemos consultas ordenando bien en el ejercicio 3 por el director ID de la tabla Movies y en el ejemplo 4 por el título de la película. Ya por último, es de considerar que el SQL funciona sobre el modelo relacional de datos. Y la característica principal de este modelo es relacionar los datos para disminuir la redundancia. En consecuencia, la consulta para relacionar tablas y extraer información es fundamental. Por ejemplo, cómo obtener el rating de la película Cars o el monto obtenido en el extranjero por Finding Nemo. Así tenemos las consultas multitabla. Y para ejecutar las consultas multitabla es importante hacer uso del join. Tal como vemos en el ejemplo que está en pantalla. Este join se combina con el uso del on, que permite relacionar a los campos de la tabla
Generalmente, la clave primaria con una clave foránea. Lo vemos en el primer ejemplo, lo vemos en el segundo ejemplo, en el tercero y en el último ejemplo. Vemos combinación del uso del join con el uso del on, que son fundamentales para ejecutar consultas multitabla. Bien, es de considerar que existen diferentes tipos de join. En primer lugar, el inner join. El inner join relaciona las tablas y retorna todos los registros que estén relacionados en ambas. Matemáticamente puede identificarse como la intersección de las dos tablas. Es el join más utilizado. El left join. El left join relaciona las tablas y retorna todos los registros de la tabla que está a la izquierda del left join. Matemáticamente es la diferencia de A menos B. Pueden ver en la imagen que se muestra que dos tablas consultadas, el resultado de la consulta representado por el left join son todos los registros de A, tengan registros asociados o no en B. En la respuesta que se obtiene, se consideran null los valores de B en la misma. En tercer lugar, tenemos el right join. El right join es el inverso del left join. ¿Por qué? Porque este relaciona las tablas y retorna todos los resultados de la tabla que están a la derecha del right join. Matemáticamente es la diferencia de B menos A. Como pueden ver en la imagen, al consultarse dos tablas, el resultado del right join son todos los registros de B, tengan registros asociados o no en A. Al igual que en el left, aquí los valores de A que no estén asociados a B se consideran nulos. Y por último tenemos el full join. El full join relaciona todas las tablas, retornando todos los registros, tanto de A como de B, tengan o no relación en la otra tabla. Matemáticamente es la unión de A y B. Aquí pueden ver en el ejemplo que la consulta va a retornar todos los valores de A y todos los valores de B. El resultado de la consulta va a tomar como nulo todos aquellos valores de A que no tengan asociación en B y como nulo todos los de B que no tengan asociación en A. Por último, el sqlbol.com. El sqlbol.com es una plataforma gratuita para el aprendizaje del SQL de manera interactiva. De forma que puedas aprender escribiendo las sentencias SQL y ver los resultados de manera instantánea en el navegador. Accede a la plataforma y prueba. Te sugiero que pruebes los ejercicios de consultas multitabla. El SQLBol lo vamos a ver y considerar en nuestra sesión virtual para tener un uso más adecuado del mismo. Bien, muchachos, esto es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, usen el hilo de dudas en el aula virtual o bien por WhatsApp, ¿ok? Y así que terminamos por hoy. Hasta luego, nos vemos.